Bienvenida Karen Jiménez Morales, colega, directora de la carrera de Ciencias Policiales de la UNED. Gracias por sacar tiempito para hacer este tercer episodio del podcast Seguridad Hoy. Vamos a ampliar sobre un tema que es muy interesante, que es todo lo que tiene que ver con la policía en Costa Rica, las policías en Costa Rica y la profesionalización de los cuerpos de policía. Y bueno, bienvenida y vamos de una vez con el tema, Karen. Muchísimas gracias, Tania. Para mí, por supuesto, es un honor estar acá con vos, que más que colega, mi amiga. Muchísimas gracias. Sí, Karen, me gustaría que empecemos a contarle a la gente cuándo nació la carrera, porque antes la policía no se profesionalizaba, ¿verdad? Entonces hay obviamente una historia muy interesante. Entiendo que la carrera la imparte solo la UNED y que además hay un tema ahí que destaca en América Latina, ¿verdad? Que lo hablábamos un poquito en off, que te refieras a eso, porque casi siempre la profesionalización de las policías está dentro de las fuerzas o militares o de policía per se, pero no en una universidad. Entonces eso me parece muy interesante. Contanos sobre eso. Sí, correcto. La carrera de Ciencias Policiales nace en el año 2002 con el diplomado en Ciencias Policiales. Nace con un convenio directamente con el Ministerio de Seguridad Pública, donde solo aceptaban personas que laboraran en el Ministerio de Seguridad Pública. Sin embargo, al observar la gran riqueza que está dando esta carrera y todos los alcances que podría tener, se decide ampliar a un bachillerato de Ciencias Policiales, licenciatura de Administración Policial y Prevención del Delito y la licenciatura de Investigación Criminal. Y es así que en el año 2013 entra a funcionar un nuevo plan de estudios donde se elimina el diplomado, se abren estos 3 grados y además se hace una carrera pues un poco más amplia, donde no solo es requisito ser parte de una institución policial, sino que cualquier persona que aspire a trabajar en una, o inclusive no solo en una institución policial, sino en alguna institución donde esté relacionado a funciones de seguridad, que como bien sabemos, incluso instituciones bancarias tienen sus departamentos de investigación y demás instituciones que usualmente tiende a haber mucho este tipo de rol de investigación, pueden aprovechar esta carrera para poder desenvolverse en estas áreas. Y es así que ahora en el año 2022 hicimos un rediseño del plan de estudios, siendo que logramos que la carrera cumpla con las tendencias emergentes a nivel mundial en torno a la disciplina de las ciencias policiales. Y bueno, ahora en el año pasado, en noviembre del 2023, con la Política Nacional de Seguridad presentó el ministro de Seguridad, desde don Mario Zamora, se integra la carrera de Ciencias Policiales como la carrera base para la formación, profesionalización de la policía, una carrera universitaria exclusiva para que las personas oficiales de policía puedan motivarse a insertarse en la carrera universitaria, pues, y por supuesto todo lo que implica la profesionalización policial, tener un recurso humano por muchísimo más capacitado para poder afrontar los retos que ahora vos y yo sabemos, y las personas que nos observan, el enorme reto que ahora implica el tema de la criminalidad. Me gustaría que amplíes ahí, Karen, ahora que estás hablando de retos y la criminalidad actual, sobre la malla curricular, porque también siempre se debate, incluso lo hemos conversado nosotras y se ha debatido en foros, la malla curricular como tal de los policías, obviamente en la fuerza pública, hablemos principalmente de la fuerza pública, luego vamos a hablar de otros cuerpos de policía que hay en el país, pero la malla curricular puntual para que una persona hoy se forme, pues obviamente necesita cambios y actualización. Se ha hablado mucho de que es con un enfoque muy humanista, civilista, ¿verdad? Debería de hacerse desde tu perspectiva alguna modificación y además, ¿cómo es esa malla curricular? Porque básicamente los policías en Costa Rica sí se enfrentan a un fenómeno criminal, pues obviamente transnacional y mucho más robusto, pero ¿están realmente capacitados los policías antes de ingresar a la carrera de ciencias policiales y lo que estás mencionando? Porque entiendo que también está mucho más abierto desde una perspectiva no solo policíaca, criminalística, sino criminológica. Además, el tema de la criminalidad sabemos que es muy dinámico y cambia constantemente y pues ese dinamismo que tiene estas estructuras criminales para operar
obliga a las instituciones policiales a estar en ese dinamismo constante, de estar cambiando incluso lo que son las currículas, que tengo entendido que eso es lo que sucede muy frecuentemente. Por ejemplo, el Ministerio de Seguridad Pública constantemente cambian las currículas, adecuándose a nuevas necesidades, nuevas destrezas, nuevas habilidades que deben de tener las personas oficiales de policía. Ahí, perdón que te interrumpa, porque eso que estás diciendo hay que puntualizarlo, es muy importante. Entonces, la malla curricular del curso básico policial sí se está actualizando. Entonces, es mentira que tiene N cantidad de años de estar desfasada al contexto nacional, a la realidad que estamos viviendo. Bueno, del conocimiento que tengo es un curso que se encuentra constantemente cambiando y que ahora, por el contrario, está dentro de lo que se llama el marco de cualificaciones, que es un sistema a nivel nacional que está integrado al Ministerio de Educación Pública, el cual permite que la currícula tenga una estructura curricular adecuada de forma en que pedagógicamente se pueda implementar de la mejor forma, de la forma más idónea, pero además no solo en su estructura, en su forma, sino también en el fondo de los contenidos. Y pues considero que al menos en la Academia Nacional de Policía se está haciendo un excelente trabajo porque existe una actualización constante. De lo que me consta, lo que puedo decirte es que de que se diga que los planes se mantengan iguales desde hace muchos años, eso no es real. No, y lo otro es que también nosotros tenemos una de las mejores escuelas, no sé si has tenido el privilegio de conocer las instalaciones, que Por es una de las mejores supuesto, instalaciones de América Latina. es como una ciudad. Bueno, Sí. yo estuve allá varios días y yo me siento pues muy orgullosa, pues por supuesto que tengamos este tipo de infraestructura que por supuesto nos sube por muchísimo el perfil. Y bueno, Costa Rica ha venido evolucionando en esto. Yo pues hace muchos años fui oficial de policía, en el año 2005, 2004 estuve en el básico policial 24 y estuvimos allá en Murciélago y Murciélago. pues la infraestructura de lo que era en ese momento actualmente, jamás hay Pero comparación. ya no van a Murciélago, todavía se hace entrenamiento, entiendo que en esa zona, ¿no? Sí, 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 todavía se utiliza y se han mejorado por muchísimo las instalaciones. Entonces, a nivel de formación policial, a lo interno del Ministerio de Seguridad Pública, a mi criterio considero que van bien. Sin embargo, es importantísimo también lo que es la profesionalización a nivel universitario, que bien sabemos, esto le da un plus pues por muchísimo más mayor. La currícula de la carrera de ciencias policiales, bueno, el objeto de estudio muy puntual es gestionar el tema de la seguridad ciudadana. Y esto implica un conjunto de saberes, de disciplinas, pues multidisciplinario, pues sabemos que son carreras que son diversas, no son ciencias puras, y pues se ve por muchísimo el tema legal, el tema de la psicología, la administración. El tema de la administración es esencial, más ahora en estos tiempos en que sabemos en que los presupuestos de las instituciones policiales son tan limitadas y eso implica mucha creatividad y mucha pericia sobre cómo vas a utilizar tu personal, gestionar los recursos para adecuarlos a las necesidades, porque aunque sabemos que hay limitaciones, no nos podemos quedar con que no tenemos que trabajar y tenemos que implementar soluciones y de ahí depende muchísimo el perfil de la persona que tenga el liderazgo de gestionar estas instituciones. Y pues por supuesto el tema de la profesionalización a nivel universitario le da las herramientas para que pueda hacerlo de una forma por muchísimo más eficaz y eficiente. ¿Y hay algún convenio? Porque obviamente conocemos colegas que son policías, amigos o familiares incluso que son policías. ¿Hay algún convenio con el Ministerio de Seguridad Pública o con una policía como la penitenciaria para que si quieren profesionalizarse exista, digamos, un precio distinto? Porque también sabemos que cuando se ingresa a una policía no necesariamente los recursos son, vamos a ver, el salario puntualmente no es tan competitivo, ¿verdad? Y ahí hay diferencias, en este país hay diferencias bastante simbólicas entre una policía y otra, ¿verdad? No es lo mismo lo que gana un policía judicial, que eso es otro planeta. Yo siempre digo, viven como en otro país por las condiciones que tiene per se el Poder Judicial, versus lo que se ganan los policías que están en el nivel penitenciario. ¿Hay algún convenio para poder favorecerlos o en todo caso, porque lo sé, en la UNED
por ser una universidad pública, se tiene ese acceso a becas y por lo tanto podrían disfrutar de este sistema, o hay algo adicional, Karen? Bueno, importantísimo esta pregunta que estás haciendo. Justamente en razón de esta política nacional de seguridad, en este momento estamos trabajando una carta de entendimiento entre ambas instituciones, de forma en que podamos reconocer estudios entre ambas instituciones, ¿sí? De forma en que las personas oficiales de policía que tengan cursos de escala policial puedan ingresar, insertarse a la carrera de ciencias policiales con un componente avanzado de la currícula. Y pues por supuesto esto motivaría mucho a que se integren y que puedan cursar los O sea, restantes. se les convalidan Se algunas les materias. reconoce, sí. Y por otro lado, las personas profesionales de las ciencias policiales acuden a la Academia Nacional de Policía y se les reconocería estos estudios a nivel de cursos de la escala policial. Y pues esto sabemos que existe algún tipo de limitaciones, pues que no todas las personas pueden acceder a estos cursos por diversos motivos, y pues entonces existiría también una gran motivación de cursar la carrera para poder escalar a nivel de formación policial. Y por otro lado, el tema de lo que decís, te comento que la carrera de ciencias policiales tiene alrededor del 70% de su población de personas estudiantes becadas. Como bien decís, la universidad pública invierte muchísimo en becas. Y pues tenemos ese gran beneficio, que la mayor cantidad de personas están becadas. Entonces, realizar un convenio como tal, pues no se ha gestado como para darles beneficios a nivel económico, pero todas las personas pueden optar por un proceso de beca socioeconómica para que puedan, por supuesto, cursar la carrera sin ningún tipo de limitación. Habías mencionado algo que es muy importante, que es que en principio la carrera cuando se instala en la UNED lo hacen pensando en la fuerza pública, que obviamente es nuestra policía más grande y que además tiene una visión desde el principio civilista, respetuosa de los derechos humanos, que también quiero que amplíes al respecto. Pero cuando nace la carrera, luego posteriormente se amplía para el resto de las policías del país. Los que están, por ejemplo, en el Poder Judicial, los que son agentes judiciales reciben formación, que es el curso básico que se lleva en San Joaquín de Flores, pero perfectamente ahora ingresan a llevar una carrera, una licenciatura en la UNED. Lo pueden hacer todos, pero también mencionaste algo que es importante y quiero que lo profundices, que es que cualquiera, si yo soy abogada, yo puedo ir a estudiar hoy a la UNED Ciencias Policiales. Si soy criminóloga y trabajo con criminología corporativa, porque quiero estar empapada y porque quiero tener ese grado académico, lo puedo hacer. A mí me parece muy interesante que los que no son policías puedan llevar esa carrera. Amplíenos, por favor, cuál es ese foco, cuál es esa visión, porque es que se abre para que cualquiera pueda profesionalizarse en una carrera que es tan puntual, que es para la policía. Bueno, es muy curioso lo que decís, Tania, y es una realidad. En la licenciatura de investigación criminal y la licenciatura de administración policial y prevención del delito, tenemos gran cantidad de personas que vienen de ser, de sus profesiones de abogados, abogadas, psicología, inclusive personas periodistas. Tenemos incluso de trabajo social, todo un abanico de profesiones del área social, porque el requisito para entrar a estas licenciaturas es tener una carrera en una ciencia social afín. Tienen que llevar un proceso de nivelación del área policial, por supuesto, pero no necesariamente solo personas de ciencias policiales o que trabajan en instituciones policiales cursan estas licenciaturas. Y pues sabemos, por ejemplo, que por lo que he escuchado, conversado con personas que ingresan a la carrera, personas que trabajan, por ejemplo, en la parte de a nivel penal, de personas abogadas, abogados a nivel penal, les interesa mucho conocer el tema de la investigación criminal. Entonces cursan la licenciatura porque consideran que esto es importantísimo en sus procesos, en los procesos que llevan, en sus casos a nivel penal. Y así sucesivamente, ¿verdad? Personas psicólogas que les interesa muchísimo también el tema de la investigación criminal como para tratar de entender un poco ese proceso de a nivel de la psicología que se tiene que aplicar en un proceso de una investigación. Y así sucesivamente. En la currícula, este punto que vos decís sobre el tema de la policía
nace efectivamente con el interés de formar a personas oficiales de fuerza pública, pero al observar todo el potencial y los alcances que puede tener la universidad, no solo en esta institución, sino además instituciones, por eso es que se abre de forma en que cualquier persona pueda cursarla. Y es algo importantísimo porque, a ver, sabemos que ahora lamentablemente pues hay muchos discursos que van en contra de los derechos humanos, más ahora con estos modelos bukelianos que llaman tanto la atención, Ujú. que bueno, eso es otro tema. Em, es importantísimo recordar que Costa Rica, al no tener ejército, tiene una policía democrática, lo que llamamos una policía democrática. Más allá de ser una policía que previene el crimen y la violencia, es una policía que sostiene nuestro Estado democrático. ¿Y cómo se manifiesta esto? Se manifiesta, por ejemplo, cuando vamos a tener elecciones y la policía queda a cargo del Tribunal Supremo de Elecciones para proteger el proceso de las elecciones. Esto se manifiesta además cuando hay situaciones de manifestaciones en que la policía tiene que cuidar la integridad física y psicológica de las personas manifestantes, porque existen derechos constitucionales que justifican esa manifestación siempre y cuando se dé dentro de los términos que deben darse Sí, una que no se manifestación, bloquee una vía pública porque si no, que como no vimos afecte hace unos días, los van a detener y se los van a que llevar no afecte en los derechos unidades. de otras personas. Sí, Sí, las ujú. manifestaciones tienen Sí, un marco. ciertos requisitos Ujú, porque pueden manifestarse sin afectar los derechos de las otras claro. personas. Sí, la policía tiene que garantizar esos derechos. Entonces, más allá de una policía de pensar no solo en prevenir o en reprimir, es una policía que no nos podemos olvidar que sostiene nuestro sistema democrático. Y eso es algo que Costa Rica tiene un enorme plus. Tenemos estructuras, organizaciones, instituciones públicas bien organizadas que sostienen nuestro sistema democrático, pero uno de estos pilares es la policía. Y pues esto es algo que integramos muchísimo en nuestro plan de estudios, por supuesto. Nos enfocamos muchísimo en tema de prevención del crimen y la violencia, en tema de investigación, en tema de las áreas de criminalística, inclusive en inteligencia policial, en administración policial, psicología, derecho, por supuesto. Pero el tema de la cuestión democrática en nuestro país nunca la podemos perder de vista. Sabemos que la democracia, bueno, en la historia de las humanidades, Tania, vos sabés que las sociedades van cambiando continuamente. Costa Rica realmente es un país muy nuevo en el tema de la democracia. Apenas fue en el año 49 en que se eliminó el ejército. Y pues aunque ya han pasado 74, 75 años de la abolición aproximadamente, es muy corto tiempo en tiempos de la humanidad. Entonces, por eso siempre tenemos que estar vigilantes y de ahí la importancia de que la formación policial nunca pierda de vista ese respeto hacia nuestro Estado democrático. Nuestro Estado democrático, nuestro Estado de Derecho, pero mucho se debate también, Karen, en foros, en los medios de comunicación, ahora que pululan los expertos en temas de seguridad, porque ahora este país tiene muchos expertos que salen en los medios y hacen grandes críticas hacia la formación que reciben las policías, y esto incluye a las ciencias policiales, obviamente incluye a la academia. ¿Ustedes creen desde la academia que definitivamente hay que hacer cambios, obviamente nunca atentando nuestro Estado de Derecho ni nuestro sistema democrático, pero el fenómeno que estamos enfrentando pues es muy robusto, es absolutamente multicausal, pero los niveles de violencia en Costa Rica son muy distintos a los de hace solo una década? Habrían cosas que más bien hay que moderar o reformar, temas que son estrictamente peculio de la Asamblea Legislativa, porque son reformas a leyes, para que la policía más bien tenga más músculo, para que tenga más herramientas, porque hay muchas cosas que los policías no pueden hacer en la práctica y lo hemos visto constantemente, como la policía tiene que cuidarse, obviamente, de ser muy respetuoso de los derechos humanos, y eso implica los derechos humanos de quienes, de los delincuentes, porque los delincuentes son delincuentes y no dejan de ser personas, por lo tanto son sujetos de derecho. Y ahí es donde la línea es muy, muy, muy delgada, ¿verdad? En cuanto a lo que la policía puede o no puede hacer. Pero sigue siendo la formación a nivel académico, porque una cosa son las aulas y otra cosa es la calle y los fenómenos que ellos tienen que enfrentar.
vemos, les disparan. Ahora les disparan en zonas marginales del sur de la capital, les disparan con armas de grueso calibre, que ese es otro debate que está sobre la mesa. Las armas que utiliza la fuerza pública, debería la policía utilizar armas de otro calibre, de otro nivel, ¿verdad? Casi que ponerse, mucha gente que ha dicho, no tienen herramientas para poder defenderse de los delincuentes y de las pandillas que abiertamente, a plena luz del día, les están disparando. En Sagrada Familia lo vimos hace solo unos días. Entonces, desde esa perspectiva, algo tiene que cambiar, sin atentar, por supuesto, a nuestro modelo, que además es ejemplar para el mundo, nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. Eso tiene que ser intocable e inviolable. Pero a la fuerza pública le hace falta herramientas, desde lo académico, y darles más músculo también desde la perspectiva legal. Entonces no debería de modificarse algo ahí a nivel de malla curricular, no sé. Mira, es un tema que podría ser, comprendo que hay discursos de todo tipo. Por ejemplo, si nos enfocamos ahora en la situación de El Salvador, muchas personas validan lo que ocurre en El Salvador por los resultados. Pero la metodología de las acciones que se realizaron para llegar a estos resultados fueron acciones son acciones totalmente inconstitucionales, que en cuanto acabe este estado de excepción, se cae. O sea, lo que ocurre en El Salvador es una bomba de tiempo. Y claro, como no estamos siendo víctimas, no somos personas inocentes siendo víctimas, lo validamos. Pero bueno, son cosas que están ocurriendo en El Salvador. Hay personas inocentes que están siendo encarceladas sin un debido proceso, viviendo lo que se vive en esas instituciones, con todas las penurias, sin una forma de poder evidenciar que son inocentes. Pero claro, como no somos nosotros o nosotras las que estamos viviendo eso, lo validamos. Entonces, son discursos que tienen sus pros y contras, pero lo que yo siempre digo, si vos validás el resultado, tenés que validar todas las acciones que se realizaron para llegar ahí. Y sabemos que todo lo que ha ocurrido en ese país han sido a través de acciones inconstitucionales que con el tiempo son insostenibles en el momento en que caiga ese estado de excepción. Pero bueno. Irá a caer, que ese es el otro gran debate, ¿verdad? Va a caer. O se van a convertir en... Un estado de excepción no es para siempre. Bueno. Y así es como ocurrió. Ese es el peligro. Así como ocurrió con Fujimori en Perú, que se realizaron acciones y después no lo lograron sostener, todas estas personas cayeron presas. Podría ser un espejo lo que podría ocurrir en El Salvador, pero bueno, el tiempo nos dirá qué va a pasar en El Salvador. Pero bueno, trayéndonos ese contexto a Costa Rica, pues sabemos que hay discursos que insisten en que los derechos humanos sean siempre a favor de las personas delincuentes. Sin embargo, esos derechos nos respaldan a nosotras, las personas inocentes, que no tuvimos ningún tipo de vinculación. Entonces, todas las personas al final tenemos esos derechos. No podemos permitir que un Estado pase por encima solo porque alguna persona cree que yo hice algo malo. Eso no puede funcionar así. La formación policial, ahora más que nunca, tiene que tener como eje transversal el tema de los derechos humanos. Y bueno, al menos en la Universidad Estatal de Distancia tenemos 5 ejes transversales en todos nuestros planes de estudio: el tema de derechos humanos, ambiente, enfoque de género, investigación. Entonces, eso es algo indispensable, Tania. Nuestra policía, Costa Rica, tiene una riqueza enorme, que donde sea que vayamos, cuando nos exponemos a eventos internacionales, siempre se nos acercan personas. A vos te tiene que haber pasado. Costa Rica, admirable. No tienen ejército. Todos los países estamos pasando por una situación terrible por la afectación del crimen organizado. Que no se prepararon los estados para enfrentar esta situación es otro tema, que es un tema generalizado a nivel de Latinoamérica, pero la riqueza de Costa Rica es que no tenemos un ejército. Los ejércitos siempre tienden a, en algún punto, reprimir el tema de los derechos humanos, y esas son las tendencias de los estados de la región. En este momento
Hay países que están metiendo el ejército para contrarrestar el efecto del crimen organizado sin un rol claro de su participación. Está pasando en México, está pasando en Ecuador, donde se están metiendo en funciones que no les corresponden. Ese conflicto que hay entre las policías, donde ni siquiera los líderes de estos países o lideresas tienen claridad de cómo funciona, son total y completamente perjudiciales, que al final, en muchos de los casos, terminan afectando la integridad de las personas. Porque, a ver, el Estado tiene que ejercer la fuerza para poder controlar la situación. El crimen organizado gestiona la violencia, pero cuando se intercambian los papeles, hay una línea muy delgada, y lo vimos en El Salvador. Pasó de que la policía, el Estado, en lugar de tener la fuerza, pasó a la violencia. Es una línea muy delgada, y eso es algo de que nuestros países tienen que estar total y completamente vigilantes, y creo que en Costa Rica eso es algo que se respeta y no se pone en discusión. Ahora en las semanas anteriores me decían, pero en Costa Rica no piensan tener ejército. Sí. Y yo me sorprendo, o sea, ¿cómo me decís esto? Hasta para mí me fue chocante. Claro, claro, Porque claro. como costarricenses no estamos acostumbrados a eso, y creo que eso es algo que tenemos que resaltar. Costa Rica todavía está a tiempo, falta estrategia. Falta muchísima estrategia interinstitucional, una estrategia planteada a corto, mediano y largo plazo, concibiendo el tema de fortalecer la resiliencia en las comunidades, fortalecer la educación, las estrategias para retener a esas personas estudiantes en el sistema educativo tienen que hacerse. No está pasando. No está pasando, puesto que ahora vemos la cantidad de personas jóvenes que se nos están yendo a los centros educativos y están siendo captadas por estas estructuras criminales, donde ahora vemos que, como dice el señor ministro, uno de los principales sicarios de Punta Arenas es un joven de 16 años. ¿Qué ganas de estudiar ese caso de ese joven, o del joven que asesinó al oficial del OIJ en Tirraces? Un joven de 16 años. Cuando antes, hace años, yo trabajé en el Departamento de Inteligencia en Seguridad Pública, la trayectoria criminal de una persona iba en evolución conforme iban los años. Una lo observaba en los primeros años, en la adolescencia, un decomiso de un pucho de marihuana, No, una conductas piedra, desviadas, sí, simplemente. un cuchillo. Luego por ahí los 20 se le decomisó un arma de fuego. Usualmente siempre tienen casos de violencia doméstica, que ahí habla mucho Claro. del entorno familiar y comunitario, Sí, ¿verdad? que además se daba por efecto gradación, ahora no. Exacto. Además, conforme iba pasando el tiempo, robos o asaltos con violencia, y ya por ahí los 30 ya cometió un homicidio o ya era líder de una estructura importante. Ahora no. Ya esa carrera delictiva ya no se da conforme pasan los años. Esa curva de aprendizaje se perdió. Ahora, desde adolescentes, está tan normalizada la violencia que ya para un joven de 16 años es muy normal sacar su arma de fuego y disparar a matarle a otro ser humano. Claro. Eso es algo que habla mucho de la salud de nuestra sociedad, y eso es algo que la policía no puede resolver. No. Porque es una responsabilidad que siempre se le achaca a la policía, y la policía al final es la que le toca resolver cómo trata de controlar o mitigar la problemática, pero los problemas vienen de razones más estructurales. Y de ahí es donde se habla de la importancia de trabajar la resiliencia en las comunidades, que por supuesto esto es algo que puede durar décadas. Y justamente lo que estamos viendo actualmente son décadas de abandono por parte del Estado, que no se preparó para lo que íbamos a enfrentar actualmente. Entonces, el crimen no organizado ahora encuentra sociedades vulnerables, donde de una forma tan sencilla se arraigan a las comunidades, realizan lo que ahora sabemos, la gobernanza criminal, porque los estados no están preparados. Pero no solo eso, porque, bueno, todo lo que estás diciendo es sumamente interesante, obviamente es multicausal, pero a mí me parece que a veces se achaca mucho al tema de la desigualdad, la falta de empleo, y cómo estos jóvenes, adolescentes, muchachitos, chiquillos, uno ve ahora chiquillos,
que salen a delinquir y a asesinar a otro ser humano. Y que todo esto es producto únicamente de la desigualdad y la falta de oportunidades y además porque no están escolarizados, ¿verdad? Pero se habla muy poco, Karen, cuando se hace un análisis de lo que nos sucede, que yo sé que son muchísimos elementos y ya por una cuestión de tiempo vamos a tener que hacer otro episodio para poder ampliarlo, porque hoy estábamos hablando de la profesionalización de la policía, pero hay que hablar de la adrenalina, hay que hablar del efecto que produce de la apología del delito y de cómo a muchos les gusta delinquir, porque de alguna forma, sobre texto de los derechos humanos, aquí solo se analiza desde ese foco y se les exime, ¿verdad? Pobrecitos, porque viven en zonas marginales o en zonas rojas, ya categorizadas como zonas problemáticas, marginales, en barriadas, son víctimas del crimen organizado o son parte de la delincuencia común porque son pobres. Yo no comulgo tanto con ese discurso y con esas ideas. Yo creo que efectivamente hay, porque lo he visto, porque yo me crié en un barrio populoso del sur de la capital, en San José, donde la normalidad era la violencia, la normalidad en todos los ámbitos, en la escuela, en el colegio, en mis vecinos, ¿verdad? Entonces, y además el consumo, venta, etcétera. Entonces no podemos criminalizar la pobreza como sí hacen algunos. Y lo otro es que siempre se está justificando, que a mí me parece que eso sí hace mucho el costarricense, que es por idiosincrasia, ¿no? Y ahí quisiera que vos amplíes sobre esto para ir cerrando, que es aquella adrenalina, porque son adictos a cometer delitos también, ¿verdad? Entonces hay gente que está bien, hijos de una enfermera y un maestro, gente que está en la clase media y gente que también está en clase alta, que está delinquiendo, porque hay que señalar que no todos los que están cometiendo crímenes, delitos contra la vida, son personas que están en miseria, ¿verdad? Entonces fueron y mataron a cambio de dinero, que eso es otra cosa, no solo se generan estos homicidios dolosos por dinero, se hacen también por rivalizar, por un conflicto, ¿verdad?, entre las pandillas y por generar control y poder, no solo es por dinero, eso tiene que estar claro. Pero sí, de pronto a Costa Rica le hace falta obviamente una estrategia nacional más integral y que la academia participe mucho más, Karen, para que se les den más herramientas a las policías, claro que sí, porque de eso se trata, En eso ¿verdad? estamos. Yo sé que están en eso y que además lo hacen al más alto nivel, porque de la UNED sobra decir que es una de las mejores universidades estatales de Costa Rica. Y que trabajan siempre con las organizaciones internacionales también del más alto nivel para ver cómo se pueden solucionar temas desde ahí. Pero, ¿qué se puede hacer desde la academia? ¿Cuáles son algunas de las soluciones? Sí. ¿Verdad? Porque eso es muy importante aterrizarlo, porque no es nada más que nosotras hagamos un análisis o que hagamos una crítica de lo que acontece, sino qué se puede hacer desde ahí, desde la Okay. academia, Karen. Mira, sobre esto otro que hablabas, sobre la apología del delito y demás, Tania, las sociedades han cambiado. Sí. No podemos comparar a Costa Rica hace 10 años o hace 20. Hace cuántos años una tenía que hacer fila en el ICE, por ejemplo, para sacar un chip de teléfono y tenía, hasta a veces hasta tardaba años para que te dieran un chip. Ahora vas al supermercado y obtenés un chip para tu red celular. El teléfono celular hace pocos años fue que lo empezamos a utilizar. Y por supuesto las sociedades han venido en un cambio muy rápido. Y eso es algo que se caracteriza ahora, el programa de las Naciones Unidas habla que estamos en la era del antropoceno, que es la era en que el sistema planetario depende de las acciones que realiza el ser humano. Ahora el planeta depende de nosotros, ya no es nosotros del planeta, es al revés. Y justamente este cambio
donde por supuesto la globalización, el capitalismo, el cambio climático ha influido total y completamente en la conducta del ser humano. Entonces, cuando hablamos de conductas delictivas, por supuesto, no nos podemos reducir solo a los factores socioeconómicos o culturales, estamos hablando de un impacto global, planetario sobre cada ser humano. Y todo eso rige sobre la conducta que tenemos. Y pues por supuesto el tema de la superficialidad es esa necesidad de obtener las cosas de una forma inmediata, rápida, sin un mayor esfuerzo, pues lamentablemente son valores negativos que están permeando en nuestras culturas, no solo en Costa Rica, esto es una tendencia a nivel mundial. Y pues por supuesto esto en una coyuntura social, económica, cultural, Claro. todo se ha mezclado y está ocurriendo esto. Y no sabemos a qué vamos a llegar. Eso es lo terrible. Entonces, desde la academia, ¿qué podemos hacer? Bueno, investigación. Tania, venimos con décadas de haciendo lo mismo y ahora vemos los resultados y no ha tenido impacto. ¿Qué podemos hacer de la academia? Hacer más investigación, abrir nuevas opciones, oportunidades, poner sobre la mesa de discusión nuevas formas disruptivas para afrontar este problema del crimen y la violencia. Algo, por ejemplo, solo por ponerlo sobre la mesa, sin poner una postura a favor o en contra, es importante analizar el tema de la legalización de la marihuana. Hay muchos factores, hay mucho que profundizar en ese tema, pros, contras, hay que echar un ojo a los países que ya lo están implementando, las consecuencias que están teniendo. Bueno, desde la Universidad Estatal a Distancia, en la carrera de Ciencias Policiales, estamos haciendo una investigación al respecto. El tema de cómo las mujeres se están involucrando en las estructuras criminales, porque hay una hipótesis de que ya estamos escalando en la pirámide jerárquica. Bueno, estamos haciendo una investigación al respecto también, ¿verdad? Para ver de qué. Sabemos muy bien que la mujer delinque por motivos muy distintos al Claro. hombre, o al menos se inserta en la carrera policial por motivos muy distintos. Tenemos que comprender estos fenómenos para saber muy bien cómo podríamos atacarlos o mitigarlos. Esto es lo que puede ofrecer la academia. Nueva investigación, nuevos datos para ver de qué forma la política criminal se podría encauzar de una mejor forma. Y por supuesto, en una formación por muchísimo profesional, de forma en que la persona tenga las destrezas, el conocimiento, las habilidades para poder afrontar el reto que estamos teniendo ahora. Ahora no basta que con una persona que tenga pues solo educación secundaria pueda tener conocimiento. Y me refiero a personas oficiales en todos los extractos. No hablemos solo de personas jerarcas o personas con puestos de jefatura. Es que estamos hablando de cada policía que en este momento está en las calles caminando, que andan en sus patrullas, en sus motocicletas. Necesitan una expertise. Y bueno, ahora, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad Pública está implementando un nuevo modelo de gestión policial que es sumamente complejo, sofisticado, muy bien hecho y requiere de habilidades muy, destrezas bastante sofisticadas para que las personas que lideran estas organizaciones policiales puedan aplicarlo como corresponde. Claro. Y para eso se ocupa profesionalización policial. Y desde la Universidad Estatal a Distancia estamos trabajando en esto junto con el Ministerio de Seguridad Pública, que mucho de esta visión la ha tenido el señor ministro, don Mario Zamora, y bueno, esperamos concretarlo próximamente y que esperamos observar resultados en los próximos años de que aumente en la población policial personas con formación, con mayor cantidad de formación policial. Sí, ojalá, ojalá por Costa Rica, porque también estamos en un problema en cuanto a la convocatoria de los oficiales de la fuerza pública, ¿verdad? Estábamos viendo las noticias antier, la gente no quiere ingresar a las fuerzas de policía por distintas razones. Entonces, la academia, ¿qué puede hacer? Lo que acabas de mencionar para cerrar, investigación, mesas, no solo de diálogo, sino mesas de trabajo que aterricen propuestas que son para el gobierno y para el Estado. Ojalá que sean
temas que se proyecten a nivel estatal, que no dependan de una bandera política o de un gobierno de turno, que eso es lo que soñamos los que están en la academia y los que estamos ejerciendo también la criminología en el ámbito privado. Karen, muchas gracias por tu explicación. Espero tenerte pronto. Vamos a hablar sobre lo que está haciendo la academia con respecto a este gran debate que tiene que darse sobre legalización. Vamos a hablar sobre legalización de la marihuana y sobre el cáñamo, porque ese es un tema tabú en este país y obviamente hilvanar ahí y llevar hacia las posibles soluciones o retos que se pueden presentar toda vez que se legaliza una droga como la marihuana, que es una de las que más se consume en Costa Rica. Muchas gracias otra vez. Y a todos ustedes que nos vieron, pueden ir a escucharnos por el canal de podcast. El canal de podcast lo van a encontrar como Seguridad Hoy. Ahí aparece para que nos sigan acompañando. Obviamente hay que agradecerle a nuestros patrocinadores, Supli Servicios y Arco Consultores. Sin ellos no sería posible poder llevarles toda esta información. Nos vemos en otro episodio.